tema de la reforma judicial. Ya habló el presidente López Obrador, ya dijo algo, a ver si nos explicas de cómo se va a elegir y quiénes serían candidatos a postularse a la elección como jueces, como candidatos a jueces, pero estabas haciendo un paralelismo entre la reforma judicial que perfila Joe Biden y lo que están haciendo ustedes exactamente en México. Me gustaría destacar, reiterar el tema de la necesidad y la importancia de la confianza de la gente en sus jueces y juezas. Esto es fundamental. Tanto el presidente Biden como la ahora prácticamente candidata Kamala Harris Vamos a ir a este diálogo que se dio entre Ciro Gómez Leiva y el exministro Arturo Saldívar. El procedimiento para elegir jueces y ministros en una boleta electoral es explicado por Arturo Saldívar, quien compara la elección con lo que se hace en el INE. Ciro Gómez Leiva se pregunta sobre cómo se podrá distinguir quién es un buen juez y quién no. Amigos y amigas, vamos a ir primero a la opinión del presidente López Obrador porque hoy también habló de cómo elegir a los jueces. Amigos, vamos al video del presidente y enseguida a este debate. Para que se elija a magistrados, a ministros, que los elige el pueblo. Y que participen los que están. Y que se inscriban abogados, mujeres, hombres, para participar. Estaba yo platicando con un legislador y me decía de que estaban viendo que no se limitara el número de candidatos a participar, que se garantice que los que están tengan su derecho a salvo. ¿Cómo le llaman a los que sacan buena calificación? Ya van de el CCI el CCH pase automático. Esos tienen pase automático. Todos pase automático. ¿Sí? Pero pues son los que están, es uno, pero pueden entrar. Pueden inscribirse 10 para ser juez, 20, 30, 50, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues se hace una selección, a ver cómo están las calificaciones, terminaste la escuela, y un comité va seleccionando, ¿no? Usted fue buen alumno para cuestiones penales, para cuestiones civiles. Y si quedan muchos, ¿cómo le llaman a la rifa? Insaculación, para que no se burlen, para hablar físico. ¿Sí? Y la suerte, órale, vamos. Y democrático, que el pueblo decida y que tengan tiempo para dar a conocer, como decía Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Pues ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reafirma que se haga la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo. Invitó a los actuales a postularse para dicha elección. Amigos y amigas, ahora sí vamos a escuchar a Ciro Gómez Leiva y al exministro Arturo Saldívar. Han dicho expresamente, y aquí también hay otro paralelismo, una propuesta de reforma judicial que plantea el presidente y que retoma la candidata. Habla el presidente Biden de restaurar la confianza del pueblo en la Corte, que no es normal lo que está pasando en la Suprema Corte y que está socavando la confianza de la gente. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Y Kamala Harris dice: la confianza de la gente ha sido fundamental en el desarrollo de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Estados Unidos tuvo el prestigio que tuvo gracias a que logró tener ese reconocimiento y esa confianza en la gente. Esa confianza la ha perdido, así dicen ellos, y consecuentemente se trata de restaurar la confianza de la gente en la Corte. Es muy importante porque viene a ser lo mismo y está pasando en muchos países, como lo decía, los tribunales de constitucionalidad que se sienten sin limitaciones y empiezan a resolver en contra del sentido de los pueblos. Estados Unidos, básicamente, ¿qué decisiones son las que provocan esto? Primero, la reversión en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Más de 50 años se echaron para atrás y esto lesionó a todas las mujeres de Estados Unidos y hay una desaprobación de esta decisión de la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Y siguen siendo, yo veo encuestas muy cerradas en ese tema, las nacionales que han sacado en el tema del aborto. Bueno, hasta donde yo sí. entiendo, la mayoría de la gente estaba conforme con el precedente. Están casi, acuérdate del voto conservador en el centro de Estados Unidos. Es cierto. Sí. Pero aquí hubo algo bien importante que, por eso, y que viene al caso también la autocalificación. Los tribunales tienen que ser deferentes a los precedentes. Si tienes precedentes, no los puedes cambiar arbitrariamente. La Corte lo hizo. Y la decisión más reciente, darle inmunidad al presidente Trump y a cualquier presidente por cualquier acto que prácticamente cometan en su mandato. Así que un mes, 2 meses, exactamente. Sí. Entonces, esas dos decisiones hacen que el presidente Biden reaccione, presenta 3 puntos en su reforma. Primero, que los jueces y juezas de la Suprema Corte dejen de ser vitalicios, tengan 18 años y se vayan proponiendo cada 2 años escalonadamente para evitar que un presidente deje su huella y cambie por décadas el destino de la Corte. En segundo lugar, que hay un código de ética vinculante. Ha habido escándalos de corrupción recientemente en los Estados Unidos, regalos, viajes, asuntos donde tiene interés y los están resolviendo. Y cuando el Senado trató de llevar a cabo una investigación y un procedimiento, el Congreso, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Somos independientes. La famosa independencia judicial como máscara, como protección, como armadura para la corrupción de la Corte americana. Y también buscan con esta reforma revertir el criterio de la inmunidad, porque dice el presidente Biden, todos estamos sometidos a la ley, aquí no hay un rey,
hay presidentes y todos, incluyendo los ministros, ministras de la Corte, estamos sujetos a la ley. Entonces el paralelismo es, primero, una Corte que también está perdiendo la confianza de una parte importante del pueblo, que está decidiendo arbitrariamente en contra de precedentes y sin que sus interpretaciones tengan fundamento, que está autorregulándose con escándalos de corrupción y que el presidente Biden sabe que en este momento no tiene la mayoría para pasar la reforma, como tampoco la tenía el presidente López Obrador el 5 de febrero, pero el Poder Judicial va a estar en las urnas. La Suprema Corte va a estar en las urnas, como estuvo el Poder Judicial el 2 de junio en las urnas en México. Entonces, para los que se escandalizan, es un fenómeno mundial. Los tribunales no están entendiendo su papel, se engolosinaron, se están excediendo y esto necesariamente tiene respuesta de las fuerzas políticas, porque en un Estado constitucional también las mayorías y las elecciones tienen importancia y los tribunales tienen que actuar defendiendo los derechos, pero también con prudencia y entendiendo los tiempos. Bueno. ¿Qué dijo el presidente sobre la reforma al Poder Judicial, Sofía? Buen día, ya te habíamos saludado. No, hoy no. Buen día, Ciro, buen día, ministro. Sofía. Hoy el presidente dice una vez más que los jueces deben ser elegidos por el pueblo, que los elige el pueblo, que participen los que están actualmente, que se garantice su derecho para que participen, algo así como el pase automático de las universidades, dice el presidente, que puedan participar en la elección. Y dice el presidente que estuvo platicando con un legislador, solo así, no dice quién, y este legislador le comentó que una de las opciones en la reforma es que no se limite el número de candidatos a participar para esta elección. ¿Qué es no limitar un número de candidaturas? O por el contrario, ¿cómo limitarías una candidatura, Arturo? A mí me parece que a lo que se refiere el presidente es que recuerden ustedes que las candidaturas se van a proponer dependiendo del cargo, unas por la presidenta, otras por el Senado, otros por la Cámara de Diputados y otros por la propia Corte. Entonces, un sistema cerrado sería cada poder decide a quién propone, ¿no? Con un número limitado. Sí, cada uno va a proponer 2 o 3 sí, o 5. 10 un número. O un número, 10, Sí. 2 dependiendo, 6 dependiendo. Aquí me parece que a lo que se refiere el presidente es a decir, más que salga de los poderes a quienes van a proponer, que se abre el proceso para que se pueda inscribir quien quiera y de quienes se inscriban, que los poderes elijan los que consideran más idóneos. Es decir, no lo cierras, lo abres para que cualquiera se pueda inscribir. Un poquito lo que pasa en el INE. Así se hace en el INE. Sí, En el INE se abre una convocatoria. A ver, ayúdame, Arturo. Bueno, más allá de lo que resuelvan. En mi caso, yo habito en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Sí. ¿Yo por quién voy a votar? Sí. Va a haber dos... Según el proyecto sí. que están haciendo. Va a haber dos tipos yo de voy a voto. ir a votar el día que sea esas elecciones, jueces, ministros. ¿Y por quién voy a votar? Va a haber dos tipos de votaciones en cuanto a la circunscripción de la votación. Más bien 3. Primero, cuando se trata de ministros o ministras de la Corte, de magistrados o magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vota de manera nacional. Es decir, todo el pueblo de México vota por esos Como candidatos. si fuera presidente de la República. Exactamente. Segundo, para las salas regionales del Tribunal Electoral, que tienen jurisdicción en circunscripción, se votará de acuerdo a las circunscripciones uninominales electorales. O sea, ya llevo 2 Sí. boletas. Y 3, para el resto de magistrados y jueces, votarás en tu circuito, es decir, en tu estado. Si tú estás en el estado de Querétaro, votarás por los magistrados y jueces que tienen jurisdicción en el estado. ¿Y en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, por quienes tienen jurisdicción en la Ciudad de México, que obviamente son ¿Cuántos muchos. son, Arturo? No tengo ahorita el dato, pero sí son muchos. ¿Pero cuántos y son? también ¿Voy a tener una boleta con 2,500 nombres? a lo mejor no 2,500, pero sí vas a tener una boleta con muchos nombres. Se está todavía pensando cuál va a ser el diseño de la boleta, porque obviamente no puede ser que tienes 1000 nombres o 200 nombres y tachas.
Entonces es probable, una de las planteamientos que se han socializado en los foros y en algunas de las reuniones de legisladores es que quizás quien vote ponga los nombres, un número limitado de candidatos y de candidatas para ser magistrados, para ser jueces, para ser ministros. Híjoles. Pues suerte en el diseño de eso, ¿eh? Tú estás participando en ese diseño. Sí, va a ser complicado, pero yo creo que va a salir bien y que vamos a encontrar un sistema que resuelva satisfactoriamente la problemática y sobre todo que legitime el proceso ante la gente, ante el pueblo, que es lo más importante. ¿Y cómo voy a saber yo quién es un buen juez o quién no fue un buen juez? ¿Y cómo me voy a informar? Estoy hablando de personas que nos dedicamos a la información. Hasta ahorita la iniciativa lo que prevé son campañas de 2 meses. Pues sí, el uso de va a ganar medios, el mejor candidato, el más simpático, el uso de el medios, que le meta más dinero a su no le pueden campaña. meter dinero, ni público ni privado. O sea, no va a haber paredes con nombres de jueces. No puede haber financiamiento entonces, público ni ¿yo cómo voy a saber por quién votar? ¿Cómo se va a hacer? De acuerdo a la iniciativa puede tener ajustes. Primero, utilizando los medios, los tiempos oficiales de radio y televisión. Segundo, los candidatos sin pautar pueden usar sus propias redes sociales. Lo que no pueden es pautar, no pueden meter financiamiento. Y por supuesto, entiendo que estará libre que puedan acudir a entrevistas, a programas, pues para que la gente vaya. No va a ganar el mejor juez, va a ganar el más hábil, el que traiga el mejor equipo de relaciones públicas, de comunicación, el que tenga más cuates en los medios. Pero bueno, dejémosla ahí porque se nos acaba el tiempo. Sí. Me quedo con esa duda, ¿eh? Te voy a seguir haciendo esa pregunta. ¿Y yo por quién voy a votar? ¿Yo por quién voy a votar? Cuando ya tengamos primero, ¿cómo voy a votar y por quién voy a votar? Cuando ya tengamos claro esto, que el dictamen ya se va a empezar a elaborar el próximo mes y en unos días, con todo gusto lo platicamos cuando ya esté el dictamen y discutimos las alternativas. Mis preguntas con varias semanas de anticipación. Gracias siempre Gracias, Arturo Saldívar.